Bueno, retomando la clase que veníamos viendo sobre funciones polinómicas, ¿sí? Habíamos terminado mirando que f de x, que era la relación, es la expresión analítica de la función. Si ustedes se fijan, la forma que tiene f de x es lo que nosotros antes lo llamábamos polinomio. O sea que un polinomio va a ser, en este caso, la expresión analítica de la función, ¿sí? Por eso no es lo mismo un polinomio que una función polinómica, ¿sí? Un polinomio es una expresión algebraica, mientras que una función es algo es diferente, porque una función es una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Dominio y codominio, y una relación entre esos dos conjuntos. A la expresión analítica de la función, cuando es un polinomio, o sea, cuando la expresión analítica es un polinomio, a esas funciones se las conoce con el nombre de funciones polinómicas. ¿Sí? Acá en el pizarrón yo les escribí 3 ejemplos. Ejemplos de funciones polinómicas. Una se va a llamar f, la otra se va a llamar g y la otra se va a llamar h. Las 3 son de dominio real y de codominio real, funciones de R en R. ¿Sí? Bien, vamos a mirar las expresiones analíticas. La expresión analítica de f es f de x igual menos x a la 3 más 2x a la 2 más 5x menos 6. Si ustedes se fijan, la expresión analítica es un polinomio de grado 3. O sea que f de x es un polinomio de grado 3. ¿Sí? El grado lo sacábamos por el exponente mayor que haya. La g de x, la función g, perdón, tiene una expresión analítica de la forma 4x cuadrado menos 5x más 4. Su expresión analítica también es un polinomio, pero ¿de qué grado? Muy bien, de grado 2. O sea que g de x es un polinomio de grado 2, acá en este caso porque es el mayor exponente. Y h de x, que también es una expresión analítica de la función h, es un polinomio de qué grado. Vamos a mirar. No veo ningún exponente, pero veo que tiene variable x. Como no hay nada, recuerdan que está elevado a la 1. O sea que h de x es un polinomio de grado 1. ¿Sí? O sea que acá tenemos 3 ejemplos de funciones polinómicas cuyas expresiones analíticas son polinomios de grado 3, de grado 2 y de grado 1. ¿Sí? Ahora vamos a analizar en profundidad una función polinómica de grado 3. Bueno, y vamos a ver un ejemplo analizando en profundidad una función polinómica de grado 3. ¿Sí? Antes de eso vamos a leer la observación siguiente. Las funciones polinómicas pueden representarse en un sistema de coordenadas cartesiano. ¿Y qué era un sistema de coordenadas cartesiano? Es un sistema utilizando dos ejes, ¿sí? Un eje horizontal que se llama eje X o eje de las abscisas, un eje vertical que se llama eje Y o eje de las ordenadas, que se cortan, ¿sí? En un punto que se llama el origen, que se pone con la letra O, ¿sí? Y que se cortan formando ángulo recto. ¿Sí? En ese caso se conoce como sistema de coordenadas cartesiano. ¿Sí? Dos ejes que se cortan en un punto que se llama O el origen, formando ángulo recto. ¿Sí? Esos ejes se gradúan, ¿sí? Números positivos a la derecha, números negativos a la izquierda,
números positivos de la y hacia arriba, negativos hacia abajo, ¿sí? Bueno. Mediante un gráfico. O sea, las funciones polinómicas se representan mediante un gráfico. ¿Sí? Es lo que dibujé acá como la línea azul. ¿Sí? Esta curva azul, ¿sí? Que son infinitos puntos que uno unió, ese es el gráfico de f. ¿Sí? A veces uno se confunde cuando habla del gráfico, ¿sí? Del sistema de coordenadas. ¿Sí? Si yo les dibujo solo los ejes, eso no es un gráfico. Ahí está dibujado los ejes y de mi sistema de coordenadas. El gráfico de la función f vendría a ser lo que dibujé ahí, la línea azul. ¿Sí? Bueno, nosotros al gráfico de una función le vamos a nombrar con la letra G mayúscula. Y cuando yo diga G mayúscula de la función, en este caso f, eso de esta manera vamos a llamar al gráfico de f. ¿Para qué nos sirven los gráficos de las funciones? Porque vamos a mirar que los gráficos de las funciones me revelan muchos datos útiles, no solo de la función, sino también de la expresión analítica, o sea, del polinomio que se relaciona con esta función. O sea, cada función polinómica se relaciona con un polinomio, porque el polinomio vendría a ser la expresión analítica de la función. ¿Sí? Yo acá escribí un ejemplo, miren. Sea la función f de dominio R y codominio R, tal que se pone con una barrita así acostada, la expresión analítica es menos x cubo más 2x cuadrado más 5x menos 6. ¿Sí? La expresión analítica es el polinomio. ¿Sí? La función vendría a ser el conjunto total, o sea, el dominio, el codominio y este polinomio. ¿Sí? Este vendría a ser el gráfico de esta función. ¿Sí? Yo les voy a enseñar a hacer gráficos usando GeoGebra. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer después. Ahora yo se los voy a dar el gráfico y vamos a hacer algunas observaciones de datos útiles que puedo sacar de este gráfico. Bueno, vamos a mirar algunos datos útiles que sacamos del gráfico de la función f que estábamos analizando. Y acá dejé el gráfico, dejé la expresión analítica, o sea, el polinomio. Y bueno, vamos a mirar un poco las raíces. ¿Sí? Las raíces de f mirando el gráfico son menos 2, 1 y 3. Si yo me voy a anotar, les voy a mostrar cómo darse cuenta mirando el gráfico y por qué estas son las raíces de la función. ¿Sí? Recuerden que nosotros sabíamos lo que eran las raíces de un polinomio. ¿Sí? Vamos a aplicar eso y tratar de usarlo. O sea que las raíces de f son menos 2, 1 y 3. ¿Por qué son menos 2, 1 y 3? Porque si ustedes hacen f de menos 2, o sea, si sustituyen acá la x por menos 2, les da 0. Si sustituyen f, o sea, x, perdón, por 1, les da 0. Y si sustituyen x por 3, les da 0. ¿Sí? Eso si ustedes calculan acá los valores funcionales, ¿sí? O sea, la imagen de menos 2 es 0, la imagen de 1 es 0, la imagen de 3 es 0, ¿sí? Bien, ¿cómo me doy cuenta mirando el gráfico? Cuando uno ve el gráfico de la función, ¿sí? El gráfico corta al eje de las x en este punto de acá, en este punto de acá y en este punto de acá. O sea que el gráfico corta al eje en 3 puntos. ¿Sí? Las abscisas de esos puntos, recuerden que los puntos del plano tienen 2 coordenadas. ¿Sí? Tienen una abscisa, que es el valor de x. ¿Sí? Este es el eje de las abscisas.
y este es el eje de las ordenadas. Este puntito, por estar en el eje X, tiene ordenada 0. ¿Sí? Por ejemplo, miren, si yo considero este punto de acá, el que tiene coordenadas 2, si ustedes sustituyen por 2, les va a dar 4. Este puntito tiene coordenadas 2, 4. Lo pongo acá. 2, 4. O sea que tiene abscisa 2, ordenada 4. ¿Sí? Este punto. Estos puntos, los que están en el eje, tienen ordenada 0, por estar en el eje. O sea, este puntito es el punto de ordenada menos 2, 0. Este puntito de acá es el punto de coordenadas 3, 0. Y este puntito de acá es el punto de coordenadas 1, 0. ¿Sí? Queda un poco chico en la imagen. ¿Sí? Recuerden, este es el punto de coordenada menos 2, 0. Este punto tiene coordenadas 1, 0. Y este punto tiene coordenadas 3, 0. ¿Sí? Las abscisas de esos puntos son las raíces de la función. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque los puntos del plano no son las raíces. O sea, estaría mal decir que las raíces son los puntos de corte del gráfico con el eje de las X. ¿Sí? A veces uno, como le queda la idea de que las raíces están en los puntos de corte, termina diciendo que los puntos de corte son las raíces. Y no es verdad. Las raíces de una función son valores de X, o sea, son números reales, no son puntos del plano. ¿Sí? Los puntos del plano son figuras geométricas, y un punto es una figura. Y una raíz es un número real, en este caso, menos 2, 1 y 3. ¿Qué números? Son los números que si uno los sustituye en la X, le da 0. O sea, la imagen de ese número me va a dar 0. ¿Sí? Esas son las raíces. Si lo miro por el lado de la geometría, son las abscisas de los puntos de corte del gráfico con el eje de la Z. ¿Sí? Eso para la parte de la expresión, como se dice. Y en general, uno cuando va a decir la raíz, no va a decir la raíz es 1, 0, va a decir la raíz es 1. ¿Sí? Mismo si ustedes se fijan, a estos puntos de acá, muchas veces uno le pone solo el menos 2, el 1 y el 3, mientras que a los puntos que están en otra parte del plano, le pone las dos coordenadas. ¿Sí? Eso a veces uno, por eso uno se confunde a veces. ¿Sí? Bueno, si yo estuviera trabajando con el polinomio, ¿se acuerdan? El P de X. O sea, si yo considerara un P de X con esta forma, ¿sí? O sea, si yo tomara esto como un P de X, ¿recuerdan si yo tenía las raíces, qué pasaba? Bien, si las sustituyo, me daba 0. O sea que P de 1 me da 0. Si 1 es raíz. P de menos 2 me daba 0. Y eso significaba que era raíz del polinomio. Y P de 3 también me daba 0. Fíjense la equivalencia que hay entre lo que es la raíz de una función y lo que es la raíz de un polinomio. ¿Sí? Nosotros ahora le llamamos f y antes le llamábamos p. Pero fíjense que ocurre lo mismo. Si yo sustituyo la x por menos 2, me da 0. O sea que la imagen de menos 2 es 0. En polinomios decíamos que el valor numérico del polinomio era 0. ¿Sí? No hablábamos de la imagen porque no era una función. Y hay un cambio ahora de palabras para nombrar una cosa u otra. ¿Sí? Ahora después vamos a escribir en palabras cómo se hallan las raíces. ¿Sí? Vamos a mirar ahora en la ordenada del origen. Si ustedes se fijan,
el gráfico de la función f, además de cortar al eje de las x, también corta al eje de las y, al eje de las ordenadas. ¿En dónde? En este otro punto que está acá. Que yo escribí un menos 6. ¿Qué sería ese menos 6? Vendría a ser la ordenada de un punto. ¿Cuál es la otra coordenada? O sea, ¿cuánto vale la coordenada x, la abscisa de este punto? Fíjense que está, como está sobre el eje de la y, el valor de x es 0. ¿Sí? Acá de 0. Este puntito de acá, lo voy a poner por acá abajo, es el punto de coordenadas. 0 de la x menos 6 de la y. Por lo tanto, la ordenada en el origen es menos 6. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser la ordenada en el origen? Es un número real, ¿sí? Es un número real cuya preimagen es 0. O sea, es el número real cuya preimagen es 0. O sea, que si yo calculo f de 0, me tiene que dar menos 6. ¿Sí? Si yo sustituyo la x por 0, me va a dar menos 6. ¿Ustedes se fijan con quién coincide la ordenada del origen? Coincide con el término independiente, ¿sí?, de la expresión analítica, o sea, con el término independiente del polinomio. O sea que si ustedes le dan la expresión analítica o el polinomio, mirando el término independiente, saben cuál es la ordenada del origen. Si les dan el gráfico, lo que se tienen que fijar es la ordenada del punto de corte del gráfico con el eje de las y. Bueno, les escribí las dos definiciones. Raíces de una función. Por un lado, las raíces son las abscisas de los puntos de corte del gráfico de la función, el g grande de f, con el eje de las x, ¿sí? Las abscisas de los puntos de corte. Por otro lado, las raíces son los valores de x cuya imagen es 0. O sea, cuando la función vale 0. O sea, que la función vale 0 en menos 2, en 1 y en 3. Ahí la función vale 0. ¿Sí? O sea, el f de menos 1, perdón, f de menos 2, f de 1 y f de 3 dan 0. Por eso decimos la función vale 0. ¿Sí? Pero si yo lo voy a buscar en el gráfico, yo busco mirando el punto de corte del gráfico con el eje de la. ¿Sí? Para el caso de la ordenada en el origen, anoté lo siguiente. Son las ordenadas del punto de corte, la ordenada del punto de corte del gráfico de la función con el eje de las y. ¿Sí? La ordenada del punto de corte. En este caso, menos 6 es la ordenada en el origen. Y algo interesante es que la ordenada en el origen coincide con el término independiente del polinomio. ¿Sí? O sea, la ordenada en el origen coincide con el término independiente del polinomio. ¿Sí? Vamos ahora a seguir mirando algunos otros datos útiles que nos aporta el gráfico de la función. Bueno, seguimos con los datos útiles. Supongo que me hacen esta pregunta. El punto del plano 2, 4. ¿Cómo sé que es un punto del plano? Porque me viene dado por sus coordenadas, ¿sí? Acá no es 2,4, lo voy a separar con un punto. El punto del plano 2, 4 pertenece al gráfico de la función f. Si tengo la gráfica, como lo tengo acá, si tengo el gráfico, ¿sí?, y me lo dan así, me están diciendo que el punto pertenece porque me lo dibujaron sobre la línea azul, con coordenadas 2, 4. Vamos a suponer que me dan la expresión analítica, o sea, el polinomio de la función, que coincide con un polinomio, y me dan el punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo sé si pertenece al gráfico?
para que pertenezca al gráfico, ¿sí? Tiene que verificar la función. O sea que, si yo calculo f de 2, o sea, la imagen de 2, el correspondiente de 2, ¿cuánto me tendría que dar? Bien, me tendría que dar 4. ¿Sí? El compañero de 2, el correspondiente de 2, la imagen de 2, y es 4. Entonces vamos a calcular f de 2 para ver cuánto nos da. Lo que tenemos que hacer es cambiar las x por 2, ¿sí? Como hacíamos en los polinomios para averiguar los valores numéricos. Ahora hacemos lo mismo para calcular imágenes. Entonces vengo y digo, menos, pues viene el 2, lo pongo entre paréntesis siempre que sustituyo la x. Y recuerden hacer eso de poner entre paréntesis, evitando problemas para el caso de que el valor de x fuera negativo. ¿Sí? Si es positivo no va a pasar nada, pero si es negativo sí, y a veces si de no usar paréntesis me olvido y me equivoco. Es preferible usar paréntesis siempre para incorporarlo en el mecanismo de cálculo de las imágenes. 2 al cubo me da 8, acá me da menos 8, el menos no está elevado a la 3, está afuera, primero se eleva y después se le agrega encima. 2 al cuadrado es 4, por 2, 8, 5 por 2 da 10, menos 6. 8 menos 8 me da 0, 10 menos 6 me da 4, o sea que f de 2 me da 4. ¿Qué quiere decir? Que el punto 2, 4 pertenece al gráfico. ¿Sí? O sea que la respuesta a esta pregunta es sí, porque f de 2 es igual a 4. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a analizar otro dato útil que me está revelando el gráfico de esta función. Bueno, lo otro que es muy importante, y es a lo que nos vamos a dedicar, es estudiar lo que se conoce como el signo de la función. ¿Sí? Después vamos a mirar unas aplicaciones de para qué puede ser útil conocer el signo de una función. ¿Sí? Pero ahora vamos a mirar de una forma más teórica y ver qué es el signo y cómo se halla. ¿Sí? Al principio les puse qué es lo que nos indica el signo. ¿Sí? Nos indica cuando una función es positiva, negativa o cero. O sea, hay 3 posibles signos en una función. Ser positivo, ser negativo, sino ser cero, o sea, ser neutro. ¿Sí? Vamos a mirar qué hay que observar en cada uno de esos 3 casos y luego cómo se representaba el signo de una función. ¿Sí? ¿Cuándo es cero el signo? O sea, ¿cuándo le voy a poner 0? Es 0 cuando, ¿sí?, x es una raíz de la función. O sea que en el caso de que el valor de x sea la raíz, ahí es cuando el signo es 0 porque ahí la función vale 0. O sea que vamos al caso de x, al caso de que nos dé 0, es 0 cuando x es una raíz de f. ¿Sí? Entonces yo vengo acá y hago lo siguiente. Dibujo un eje de las x, como que fuera este eje. Debajo del eje pongo la letra x, porque en este eje voy a poner solo valores de x. Y sobre el eje voy a escribir el signo de la función. Por ahora, sé qué tengo que hacer para ver cuándo es 0. Tengo que buscar las raíces. Recuerden que las raíces eran menos 2, 1 y 3. Entonces yo vengo y marco las 3 raíces que encontré. Menos 2, 1, 3. ¿Sí? Escribo las raíces. Y arriba de las raíces pongo el signo. Como no es ni positiva ni negativa la función y vale 0, por eso es que acá se pone un 0. Este 0 lo que estaría indicando es que la función en menos 2, el 1 y el 3 vale 0. ¿Bien? Pasamos ahora a ver cuándo es positiva una función. Va a ser positiva cuando esté por encima del eje de las x. Esa es la forma de darme cuenta mirando el gráfico. Después vamos a aprender cómo estudiar el signo
de una función si no tengo el gráfico, ¿sí? Pero primero vamos a arrancar teniendo el gráfico. O sea que es positiva cuando el gráfico de la función esté por encima del eje de la serie. Y vamos a anotarlo y ahora vamos a ver cómo se indica. Es positiva cuando el gráfico de f está por encima o sobre el eje X. Y lo ponemos entre comillas porque es una expresión que nos ayuda a darnos cuenta, pero no es una definición del todo formal, ¿sí? Pero para darnos cuenta cuando es positiva, cuando está sobre el eje de la X. Fíjense que está sobre el eje de la X de los valores de X, del menos 2, valores menores. O sea que esta zona de acá, menos 3, menos 4, menos 5, el signo es positivo. La función es positiva. Entonces acá lo que hacemos es que ponemos un signo de más. ¿Por qué? Un símbolo de más porque es positivo. ¿Dónde más es positiva? Cuando está entre 1 y 3. O sea, esta parte de acá, que también está sobre el eje de la X. O sea que entre 1 y 3 también ponemos un más. Fíjense que no hay otra zona en la cual el gráfico de la función esté sobre el eje de las X. ¿Sí? Ahora, si no está sobre el eje de las X, es porque está debajo del eje de las X. Y en ese caso vamos a decir que el signo de la función es negativo. O sea que vamos a poner que es negativa cuando el gráfico de f está debajo, también lo ponemos entre comillas, debajo el eje X. Está debajo el eje. ¿En qué caso el gráfico está debajo del eje X? Debajo del eje X. Está debajo acá, o sea, entre menos 2 y 0. Ahí es negativa. Y está debajo acá, para valores mayores que 3. O sea que acá. ¿Sí? Bueno, después que pusimos las raíces y ponemos todos los signos, estaría completo el signo de una función polinómica. Acá me estaría indicando que es positiva para valores menores que menos 2, es positiva entre 1 y 3, es negativa entre menos 2 y 1, y para valores mayores que 3, y vale 0 entre 1 y menos 2. ¿Sí? Si a mí me dieran esto, sin tener el gráfico, yo podría tener una imagen de más o menos cómo es la función, en qué zonas positiva, negativa, o sea, me daría cuenta de una imagen de la figura de si está por encima, si está por abajo, del eje de las X, ¿sí? Eso me puede aportar datos importantes para cuando estoy frente a un problema y tengo que hacer alguna interpretación, ¿sí? Vamos a seguir con lo último que nos queda de observaciones importantes a través de un gráfico. Bueno, para terminar con este tema que venimos analizando a través de gráficos, vamos a hacer un ejemplo que resuma las cosas que hemos aprendido. ¿Sí? Bueno, dice lo siguiente. Dada la función f de dominio real R, codominio real R, tal que la expresión analítica de la función f es el polinomio menos x a la 3 más 3x menos 2, polinomio de grado 3, cuyo gráfico es el siguiente. Me dan un gráfico que está dibujado en color azul, me marcan estos números, menos 2, 0, 1 y menos 2. ¿Sí? A mí me dan eso. Y me piden que indique estas 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Vamos a ir haciendo paso por paso. Parte A. Raíces de f. ¿Sí? O sea, cuando la función vale 0. ¿Qué teníamos que mirar? Teníamos que mirar en el gráfico los puntos de corte.
el gráfico con el eje de las X, y de ahí sacábamos las abscisas de esos puntos. Cuando yo veo este gráfico, ¿qué observo? Observo que el gráfico corta el eje de las X acá. Y cuando miro de este lado, observo algo diferente a lo que había pasado en el otro ejemplo. En el otro ejemplo, la función había cortado, subía, volvía a bajar y volvía a cortar. Acá, a diferencia, la función es tangente. O sea que corta en un solo punto. Es tangente. ¿Sí? Por lo tanto, observo dos raíces. Menos 2 y 1. Entonces yo vengo acá y escribo raíces de eje menos 2 y 1. ¿Sí? Porque son las abscisas de los puntos de corte. ¿Bien? Bueno. Parte B. Ordenada en el origen. ¿Qué teníamos que observar? Teníamos que observar cuando el gráfico de la función cortaba ahora al eje de las ordenadas. ¿Sí? Y observamos que corta en este punto, en el punto del plano cuya ordenada es menos 2. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho al más de la ordenada del origen? ¿Se acuerdan? Bien, que coincidía con el término independiente del polinomio. Fíjense que el término independiente del polinomio es menos 2 y coincide con la ordenada en el origen que es menos 2. Y eso es para ir viendo. Estos dos coincidan es casualidad, ¿sí? No tienen por qué coincidir. Sí tiene que coincidir la ordenada en el origen con el término independiente. ¿Bien? Pasamos ahora al signo de la función. Acuérdense que para hacer el signo teníamos que hacer un eje que le llamábamos X a ese eje, y arriba del eje poníamos la palabra signo de F. ¿Sí? Signo de F. Bien, acá voy a escribir el signo de F. ¿Qué había que poner primero? Las raíces, que ya las tenemos allá, menos 2 y 1. ¿Sí? Las ponemos en ese orden, ¿sí? El eje es un eje graduado, número negativo, después menos 2 y 1 son las raíces, por lo tanto ahí la función vale 0. Y ahora nos fijamos en qué zona está sobre el eje y en qué zona está debajo del eje. Vamos a mirar y nos veamos. Solamente está sobre el eje, es esta parte que tengo que mirar acá, aquí. ¿Y qué zona sería? Los valores menores que menos 2, o sea que de menos 2 hacia la izquierda. Ahí ponemos el signo positivo, porque está sobre el eje. ¿Qué zona está debajo del eje? Desde menos 2 hasta 1, toda esta parte está debajo, o sea que es negativa, y después de menos 1 para valores más grandes, también es negativo. O sea que en este caso el signo nos quedó menos, menos y más. ¿Sí? A diferencia del que habíamos hecho hoy, que los signos, si se acuerdan, se iban alternando. O sea, ¿qué quiere decir? Que si iba menos, después iba más, después iba menos, después iba más. O sea, si era más, después era menos, después era más, después era menos. ¿Sí? Acá vemos que el signo se repite. Y después vamos a hacer un análisis cuando veamos la parte de GeoGebra de unas cuantas gráficas. Y la ventaja de GeoGebra es que me permite dibujar rápidamente distintas gráficas. Yo les voy a indicar distintas gráficas para analizar qué cambia según las raíces en el tema del signo. ¿Sí? Una relación entre las raíces y el signo. ¿tá? Pero en principio vamos a trabajar a través de gráficos que vengan así y extraer datos de ahí. ¿Bien? Pasamos a las últimas dos cuestiones. Me hacen una pregunta, me dicen, este punto, el que tiene coordenadas menos 1, menos 3, ¿pertenece al gráfico de la función? En este caso yo no lo tengo dibujado. Me están hablando del punto que tiene coordenadas, dice, menos 1, menos 3. O sea que me estarían hablando de este puntito de acá. Me están preguntando si este punto de acá pertenece al gráfico de la función.
Si yo me guiara por este dibujo que yo hice, no pertenecería al gráfico. El tema es que este dibujo que yo hice acá es un bosquejo. O sea que no puede revelar tantos datos, ¿no? Porque no venía ese valor. Entonces yo voy a hacer otra cosa para confirmar si pertenece o si no pertenece. ¿Qué era lo que habíamos hecho hoy? Que es calcular la imagen. O sea que yo voy a calcular la imagen a través de la función f de menos 1 y si pertenece me tiene que dar ¿cuánto? Muy bien, menos 3. O sea que yo voy a venir y cambiar la x por menos 3. Recuerden lo que habíamos dicho de poner entre paréntesis el valor de x. Sustituyo todas las x por menos 1 y ahora vamos a ver cuánto me da esta cosa. Menos 1 a la 3, como es impar, me mantiene el signo, me da menos 1. Pero recuerden que delante hay otro signo de menos que no está elevado a la 3 por menos 1 me da menos 3, menos 2. Menos por menos me da más. O sea que esta parte acá me da más. O sea que me quedaría más 1. Menos 3 menos 2 se suman, porque son del mismo signo, menos 5. Y si a 1 le quito menos 5, me da menos 4. Por lo tanto, la imagen de menos 1 es menos 4 y no menos 3 como me habían dicho. Fíjense otra cosa interesante. En mi dibujo ni siquiera había llegado al menos 3. O sea que menos a menos 4. O sea que este gráfico realmente va más abajo y después sube. Por eso les decía que usar el bosquejo para responder no era adecuado porque no me revelaba ese tipo de datos, no estaba ese punto ubicado. Por lo tanto, necesito recurrir al cálculo de la imagen. O sea que en este caso, la respuesta a esta pregunta es no. No, porque no me dio menos. ¿Sí? Por último, me piden que escriba la descomposición factorial. Descomposición factorial lo habíamos hablado en el tema polinomios. ¿Se acuerdan que es escribirlo en forma de un producto a través de los factores? ¿Sí? Los factores los puedo escribir porque conozco las raíces. Entonces yo voy a escribir al polinomio, a la parte, el polinomio de la función, que es el f de x, escrito en forma de factores. O sea que yo voy a escribir f de x igual. Los factores, ¿se acuerdan que era x menos la raíz? O sea que tengo dos raíces, voy a escribir x menos la primera raíz, que observen que es negativa, por lo tanto cuando pongan menos menos, me va a quedar x más 2, por x menos la otra raíz, que sería x menos 1, por, recuerden que había que poner también el coeficiente principal. ¿Sí? En este caso el coeficiente principal es el número que está acá adelante, por menos 1. Bueno, ¿qué observo cuando escribo lo que sé? O sea, x menos la raíz, y el coeficiente principal. Veo que si yo hiciera el desarrollo de estos factores, fíjense, cuando yo multiplique x por x, me va a quedar x cuadrado. Cuando multiplico por menos 1, menos x cuadrado. Pero no voy a lograr que me quede de grado 3. El tema es, ¿qué pasó acá? Porque usando las raíces no me queda el polinomio en forma de factores con el grado que tiene que quedar. Y ahí el tema está en lo siguiente. Si ustedes no lo hicieran por Ruffini, no pasaría el problema porque al ir bajándole de grado, al dividir, llegan a la factorización. Pero no queremos hacer eso, queremos usar directamente las raíces. El tema es que acá hay un dato que con este tipo de gráfico no nos dimos cuenta, y es el siguiente. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho hoy? Que el gráfico cortaba en este punto y después era tangente. O sea que no cortó y volvió a cortar. Bueno, en esos casos en que sea tangente,
vamos a hablar de que la función tiene raíces de índice mayor que 1, o sea, raíces tipo doble, ¿sí? Raíces tipo cuádruple, en el caso de que sea tangente y la función suba y baje, como acá, sube y baja. Y como acá este es de grado 3, ¿se acuerdan que hasta cuántas raíces puede tener un polinomio de grado 3? Puede tener hasta 3 raíces. Nosotros le habíamos encontrado 2 raíces. ¿Dónde está la tercera raíz? Bueno, resulta que cuando es tangente, la raíz es doble. O sea que tengo menos 2 y 1 raíz doble. Lo voy a agregar acá, que hoy no lo habíamos puesto, porque a la hora de mirar el gráfico no era necesario. Pero sabiéndolo, es importante que escriban esta palabra, raíz doble, porque al poner raíz doble me ayuda a escribir la descomposición y a tener en cuenta por qué el signo no cambió. En general lo que se hace cuando hay una raíz doble, se ponen 2 rayitas para indicar que acá hay 2, que acá hay una, y en el caso de las raíces dobles, los signos no cambian. Por eso es que quedó negativo, negativo, por el tema de la raíz doble. Esto lo vamos a seguir mirando después, que cuando tiene raíz doble, cuando tiene raíz sencilla, ¿sí? ¿Qué pasa con la descomposición factorial? Le tengo que agregar otro factor que está 2 veces en x menos 1, ¿sí? Que se puede escribir y nos apareció en alguno de los ejercicios de las últimas tareas de la siguiente manera. En general, el coeficiente se pone delante, así evito lo de ponerlo entre paréntesis, pongo el factor x más 2 y en vez de escribir 2 veces el x menos 1, lo escribo una vez sola, pero lo elevo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, estoy indicando que este factor está 2 veces y este está una vez. Y ahí el grado 3, este es de grado 2, este es de grado 1, por lo tanto me queda de grado 3. ¿Sí? Sin necesidad de hacer el desarrollo, esta es la factorización de la expresión analítica, o sea, del polinomio f de x. ¿Sí? Bien. Acá hicimos un análisis de las cosas que hemos visto hasta ahora que se pueden sacar del gráfico de una función, ¿sí? La próxima tarea va a consistir en esto, ¿sí? Vamos a ir viendo después de a poco el uso de GeoGebra para aprender a graficar, pero en principio yo les voy a dar el gráfico y les voy a pedir que ustedes lean del gráfico este tipo de cosas. Las raíces, el signo, la ordenada en el origen, verificar si algún punto pertenece o no pertenece, y escribir la descomposición factorial de la expresión analítica o el polinomio de la función f.